Bendiciones, bendiciones mis hermanos, mis amigos. Aquí estamos un día más dándole siempre las gracias al Señor por permitirnos estar aquí para hacer otro mensaje para ustedes y para que sigamos aprendiendo a través del Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios que nos ayude a entender, y todo aquello que nos quiera estorbar o que nos está bloqueando por dentro, todo eso desaparezca para que entendamos la palabra del Todopoderoso. Gracias a cada persona que se ha suscrito a este canal. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios cuide sus pasos, su entrada y su salida, y que su familia sea cada día bendecida por el Señor. Hoy vamos a estar tocando acá en Jeremías 30 un tema sobre la disciplina de Dios. La disciplina de Dios, pero después de la disciplina hay alegría. Porque nosotros nos hemos podido dar cuenta que después que nosotros hemos pasado por la disciplina de Dios, nosotros tenemos un descanso. Ya uno puede tener una paz, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya salió de la disciplina de Dios. Pero hay ocasiones que hay cosas que pueden venir a nuestras vidas difíciles porque son consecuencia de nuestros actos. Algo que hicimos que no fue muy agradable. Y hoy, a través de Jeremías 30, vamos a ver lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Él. Y vamos a empezar en el 10. Y dice así la palabra de Dios: Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. No habrá quien le espante. Mire qué bonito lo que está diciendo este verso. No habrá quien le espante. Va a vivir tranquilo. Pero ya después en el 11 nos dice así: Yo estoy contigo y te salvaré, dice el Señor. Destruiré por completo a las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré por completo. Te disciplinaré. Mira, ahí viene ya el tema. Te disciplinaré, dice acá en este verso. Pero con justicia. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios justo, y cuando Él viene a disciplinar a sus hijos, Él es justo en la disciplina. Aunque a veces duele la disciplina, pero es necesario pasarla, mis hermanos. Es muy necesario. Mire después lo que dice: No puedo dejarte sin castigo. Como diciendo el Señor, lo tengo que hacer para que tú aprendas, para que tú ya no hagas lo que tú has hecho, que a mí no me ha agradado. Y ya el 15 dice, haciendo una pregunta: ¿Por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? Mire lo que está aquí preguntando. ¿Por qué te estás quejando de lo que estás pasando en este momento? Mejor agradéceme. Mejor pide misericordia. Diciendo aquí, no tienes que estarte quejando. Yo estoy permitiendo que pases por una disciplina porque te quiero enseñar algo. Los momentos de disciplina de Dios, cuando el Señor no quiere a uno pasar por una disciplina, hay que pedirle a Él que nos ayude a entender si eso que estamos viviendo es parte de disciplina de parte de Dios, o puede ser que el enemigo es el que está metiéndose sin que Dios le haya dado el permiso. Porque podemos pasar situaciones, mis hermanos, que el Señor no tiene nada que ver, sino que es el enemigo que viene a estorbarnos para que nosotros vengamos y nos pongamos a criticar, nos pongamos a criticar la situación en el momento que estamos pasando, a quejarnos de una forma muy cruel y a ponernos en contra de Dios.
a decirle a Dios cosas que son muy desagradables. Y a veces el Señor permite estas situaciones para ver nuestro corazón, para ver el corazón que nosotros tenemos. Y después dice, he tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Tu culpa es grande y tus pecados son muchos. Mire lo que este pueblo había hecho delante del Señor. Era muy desagradable, porque aquí le está diciendo, tus pecados son muchos. Ellos tenían mucha culpa. Y después el 16 dice, pero todos los que te devoran serán devorados, y todos tus enemigos serán enviados al destierro. Todos los que te saquean serán saqueados, y todos los que te atacan serán atacados. Esto es para que nosotros nos demos cuenta que todo lo que nos hacen a nosotros, yo sé que hay muchas de las cosas que nos pueden hacer a nosotros y que Dios lo permite. Pueden hacer y decir en contra de nosotros, pero mucho de eso es porque el Señor lo permite. Pero muchas de esas cosas también Dios no las está permitiendo, sino que es el enemigo que se está metiendo para que nosotros ya no sigamos hacia adelante, sino que no detengamos, porque van a haber situaciones difíciles para que nosotros nos detengamos y ya no sigamos creyendo en Dios y ya no sigamos hacia adelante. Eso es lo que el enemigo está buscando de los hijos y las hijas de Dios, que se detengan, que ya no sigan hacia adelante. Pero aquí nos está diciendo a través del verso 16 que todos los que nos van a devorar serán devorados. Miren las consecuencias de todo aquellos que quieren hacernos mal. Todo eso va a venir en contra de ellos. Y aquí después dice que todos los que ataquen, todos esos que nos ataquen serán atacados. Que Dios tenga misericordia de esas personas que están haciendo cosas en contra de otros, que el Señor está usando. El día de ayer subí un video referente un poquito de esto también. Y miren lo que nos dice ya el 19. Ya cuando hemos salido de la disciplina de Dios, ya uno tiene una paz, tiene más tranquilidad, tiene más gozo y tiene aquella seguridad y aquella certeza que salió en victoria de la disciplina de Dios. Porque tenemos en la palabra de Dios que David, el rey David, escogió que mejor pasar por la disciplina de Dios, porque sabía que Dios era justo, que Dios nos puede disciplinar con justicia y Él puede detener la disciplina. Él prefería pasar por la disciplina de Dios y no que el hombre, por la disciplina del hombre, porque David sabía que el hombre no es misericordioso. Es rara la persona que es misericordiosa. Y por eso él prefirió mejor pasar por la disciplina de Dios. Y cuando Dios miró que él tomó esa decisión, Dios tuvo misericordia. Sí, le dio una lección a David por lo que él había hecho, pero porque lo que David hizo de contar a todos los hombres que estaban al servicio de él, del rey, cuando él hizo ese censo, al Señor no le pareció bueno, porque no era correcto lo que él estaba haciendo. Pero ahí fue que Dios lo disciplinó y vino un castigo. Y los que saben la palabra de Dios saben cuál fue el castigo. Muchas personas murieron, personas inocentes murieron. Y
Y el 19, aquí es donde ya la persona ha salido de la disciplina de Dios. Y miren lo que nos dice el 19. Habrá alegría y canciones de acción de gracia, y multiplicaré a mi pueblo. No lo reduciré, lo honraré, no lo despreciaré, nos dice en esta versión. Ya cuando hemos salido, mis hermanos, nosotros sentimos un alivio después que hemos pasado por la disciplina de Dios. Viene alivio a nuestra alma, a nuestro espíritu, y tenemos gozo y canción de alegría, de agradecimiento al Señor porque nos sacó de ese proceso de disciplina que Él había permitido. Yo sé que hay momentos que la disciplina de Dios es bien larga, pero hay momentos que son días, a veces son 5 días, a veces es un día. Le digo porque yo lo he pasado. Hay procesos que son años, que uno se tarda para salir de ahí, pero en todo ese tiempo Dios está ahí con nosotros. Yo pasé un proceso, le voy a decir, un proceso con mi salud, y casi pasé 3 años con ese proceso. Y solo yo solita con el Señor. Yo no le contaba a nadie esa situación. No le decía a nadie. Yo solo venía y me encomendaba a Dios porque era tan fuerte lo que yo estaba pasando, que yo estaba esperando que Dios hiciera algo. Y pasaban los días, pasaban los meses, los años, y yo seguía con lo mismo. Y fue tan larga la espera, pero el Señor obró y hizo algo que yo le había estado pidiendo de tanto al Señor, que yo quería ver un cambio en mi familia. Y Él me usó a mí, usó esa situación difícil en mi salud para Él poder haber hecho algo de lo que yo tanto le estaba pidiendo. El último día que yo fui procesada, yo estaba en una reunión de líderes de la iglesia que se hace todos los sábados. Y ahí fue el último día que yo llegué a la casa con eso, y yo le pedí al Señor: Señor, dame fuerza para yo poder manejar y llegar hasta donde yo voy, porque yo ya no soportaba el momento difícil que yo estaba pasando. Y el Señor fue tan bueno que me dio fuerza para yo llegar a una ciudad, a dejar a un hermano, y después ir a otra ciudad para ir a dejar a otra hermana, y después llegar a la ciudad donde yo vivo. Y yo aguanté todo ese periodo, y yo puedo decir que era parte de un proceso, allí iba todo incluido. Iba el proceso, iba disciplina, yo lo puedo tomar así. Iba de todo, para mí ese momento era de todo. Pero saben, mis hermanos, que cuando nosotros confiamos que el Señor va a hacer algo, el Señor se manifiesta. El día sábado, que fue el último día, ya para amanecer domingo, ya mi cuerpo ya no soportó. Ya mi cuerpo, como que Dios me dijo: tienes que ir a tal lugar. Tuve que despertar a mi esposo y decirle: tenemos que ir, porque ya no puedo ya aguantar lo que ando dentro de mí. Y me tuve que ir para el hospital. Y ahí, mis hermanos, no fue fácil. Ahí continuó más el dolor. Y resulta que cuando estaba ahí, todos los doctores llegaban y ellos se extrañaban porque no entendían lo que yo estaba pasando. Pero yo sé que eso el Señor lo permitió, porque Dios también me estaba enseñando a creerle más a Él. La fe mía fuera más activada. Y yo aprendí mucho de todo ese proceso, que fueron como 2 o 3 añitos que yo lo pasé. Y cuando estuve ahí en el hospital, no fue un día, mis hermanos. A mí me tuvieron que internar
Y al tercer día, me parece que fue, no sé si fue al tercer día, que me dieron un medicamento y hubo calma. Me mandaron para la casa. Después en la noche nuevamente continuó. Después regresé otra vez y ahí me tuvieron otra vez en el hospital. Fue para mí un tiempo de prueba muy difícil porque los doctores, ellos no entendían lo que estaba yo pasando. Uno decía una cosa, otro decía otro, que al fin de tanto que ellos no sabían qué hacer conmigo, pero yo sí sabía que lo que yo estaba viviendo era permitido por Dios, porque Dios quería hacer algo y yo pude ver lo que Dios hizo, porque yo estaba viviendo un momento muy difícil en mi familia y yo le había pedido al Señor. Y en el proceso de que yo estaba en el hospital, yo vi algo como que el Señor me permitió pasar y yo ver lo que yo tanto deseaba. Yo vi a mi familia unida y eso era lo que yo deseaba y ahí los pude ver. El Señor lo permitió y ahí me di cuenta que el Señor permite situaciones para Él mostrar su gloria. No es porque Él nos quiere castigar o quiere que nosotros vivamos con dolor. No, hay momentos que Él los permite porque son necesarios, porque algo Él quiere hacer. Y yo estoy muy agradecida con el Señor porque Él me dio victoria de todo ese proceso. Y la persona que hizo la operación en mí fue una persona que no era de este país, era de España. Y esa persona había venido de España a este país donde yo vivo. Y el día que a mí me hicieron la cirugía fue un día de acción de gracia en este país. Ese día todas las personas, hasta yo me admiré y yo dije, ¿cómo es posible que fue un día de acción de gracia? Como dándome a entender el Señor que tenía que estar más agradecida porque el mero día de acción de gracia yo lo pasé en el hospital. Yo y mi esposo lo pasamos en el hospital. Yo le doy gracias a Dios porque Dios en su amor y su misericordia me sacó en victoria de todo lo que yo viví. Después de eso el Señor me ha dado mucho descanso. Ya las situaciones difíciles que han venido a mi vida ya no son tan fuertes porque yo he aprendido que el Señor nos enseña a través de todo lo que vivamos. Así es que mis hermanos, a creerle a Dios. Si Dios a mí me sacó en victoria, me hizo pasar por mucho tiempo por esa situación y llegó un tiempo que hubo una desesperación en mí. Yo ya no podía tomar decisiones, que yo no soportaba la situación, pero yo le decía a Dios, Señor, algo tú me estás enseñando, Señor, pero ayúdame, que este dolor es fuerte, pero ayúdame. Y el dolor era tan fuerte que era cerca de mi corazón y yo no sabía qué hacer, pero yo sí creía que el Señor iba a hacer algo. Y por eso les digo a mis hermanos, si alguien en este momento está pasando por alguna situación de salud, pídale a Dios. Y yo sé que Dios lo va a ayudar y lo va a fortalecer. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios misericordia y fortaleza, porque eso sí yo lo hacía en el hospital. Cuando yo estaba internada, yo le decía al Señor, dame fuerza, fortaleza para seguir creyendo en ti. Porque yo sé que en ese momento vienen pensamientos para que nosotros ya no creamos en Dios, sino que creamos en el hombre, en el humano. Y la ayuda siempre viene de Dios. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que Dios siga ahí fortaleciendo su vida, siga derramando sanidad sobre usted y sobre toda su familia. Nos vamos a seguir viendo en otros próximos videos. Bendiciones para todos.